Bueno, estamos de regreso en el Congreso de la Mañana. Mañana Terminó el programa fuera hubo, de cámara. sí, terminó el programa fuera de Sí. cámara. Más adelante vamos a hablar un poco acerca de eso, tomando la importancia, pero hubo una situación que sucedió en Brasil. Eso fue, esa información salió en el día de ayer, que sorprendió a todos, tratándose de que Brasil está siendo dirigido por Lula da Silva, pero cuando vimos la información de que 132 muertos en Río de Janeiro tras un mega operativo policial, decenas de cadáveres seguían en las calles en el día de ayer. Nada, la operación policial del martes en Río de Janeiro, la más letal de la historia de la ciudad brasileña, dejó 132 muertos, según reportó el miércoles la Defensoría Pública Regional, luego de que decenas de cuerpos encontrados por habitantes de favelas fueran expuestos en una calle mientras continúan la búsqueda de fallecidos. La policía informó en conferencia de prensa este miércoles que la cifra de víctimas subió a 119. Anteriormente, la Defensoría Pública del Río, institución encargada de ofrecer asistencia legal gratuita, dijo al EFE que contabilizó 132 muertos, entre ellos 4 agentes. El gobierno de Río de Janeiro afirmó además que la operación resultó en 113 arrestos, 10 adolescentes detenidos, 118 armas incautadas, 91 fusiles, 29 pistolas, 14 artefactos explosivos y 1 tonelada de droga, sin dar detalles específicos. Más de 50 de cuerpos fueron colocados por los vecinos en una plaza del barrio de Peña, según comprobaron la agencia EFE y Reuters, mientras continúa la búsqueda en los complejos donde ocurrió la intervención. Los cadáveres quedaron expuestos para que familiares puedan buscarlo e identificarlos a sus parientes, que podrían estar entre ellos los fallecidos sin participación de las autoridades. Una situación escalofriante. Es una operación bastante cuestionable desde el punto de vista de los derechos humanos. Lo que nosotros hemos criticado de manera reiterada que se ha hecho en Brasil, los cuestionamientos que hacemos en República Dominicana, como el caso de la Barranquita, porque nosotros entendemos que el Estado tiene los mecanismos para apresar y encarcelar a todo aquel que comete delitos. Intercambio de disparos es otra cosa. Todo aquel que se niega a ser detenido. Eso es otro punto. Sin embargo, lo que estamos viendo aquí fue una operación que tenía como fin la eliminación de este grupo de personas que muy probablemente fueran delincuentes, pero una situación bastante compleja. Mañana yo quiero que usted nos explique un poco, porque aún hay una confusión de este lado del mundo de si este hecho fue llevado a cabo por el presidente o dirigido por el presidente del Brasil, Lula da Silva, o fue dirigido por el gobernador de Brasil. Y usted, que conoce muy bien a Brasil, yo quiero que usted nos hable un poco de la favela, la dinámica que se da ahí en términos delictivos y de terror, y cómo funciona el Estado brasileño. Sí, sí, el tema es sumamente interesante y además vital en estos tiempos para que esa tragedia de Río de Janeiro que se acaba de producir apenas ayer, hace horas, de eso sirva de enseñanza para estos pueblos donde mucha gente ve el punto de droga de la esquina como algo normal.
y agradecen que ese dueño de punto de droga, que todo el mundo lo conoce y sabe, a veces menos las autoridades, de manera sarcástica, burlesca, y que no saben, esos dueños de punto de droga resuelven los problemas del barrio. Cuando muere un vecino, ellos asumen el café, asumen los panes, aparentemente algo sencillo, ¿verdad? Y a veces hasta el ataúd se lo facilitan a los parientes, a los familiares de la víctima. Y se hacen querer, principalmente por la viejita, por la vieja, que lo ven como si fueran sus hijos. Y viene la historia aquella de que la muchachita menor que pare cualquier día, un niño o una niña sin padre, porque quien lo cría es el barrio, entonces el punto lo asume, el punto de droga lo asume y le da formación a ese niño. Esa es la historia, en pocas palabras, de lo que pasa ahí, en este lugar que yo decía ayer y reitero hoy, que conozco personalmente porque estuve en ese lugar, en el gobierno de don Enrique Cardoso. Se invitaron varios periodistas de América Latina, no solamente de aquí, y entre esos medios estaba el periódico El Siglo, donde yo laboraba, y a mí se me eligió por la dirección de ese periódico para ser la persona que fuera como invitado del gobierno brasileño. Y una de las visitas, aparte de casi Brasil entero y las islas brasileñas y la selva amazónica, donde hicimos recorrido y toda esa cosa, fueron las favelas, entre ellas esa, que hoy es el centro de atención en el mundo entero y que ha motivado inclusive a Naciones Unidas para que disponga una investigación de esta situación que se convirtió en masacre. Ahí todos son muertos, hay que decirlo con responsabilidad, no son todos narcotraficantes. Muchos de esos muertos son muchachos del barrio atrapados en el sucio mundo de la droga, atrapados, como lo hay familia completa. Incluso, señores, en esa favela, cuando nosotros fuimos a hacer el recorrido, un día antes tuvimos que mandar nuestras credenciales a través de los enlaces. Las credenciales, copia de nuestro pasaporte, copia de la credencial de prensa y un breve historial del motivo de la visita para que ellos, los dueños, entre comillas, de esa favela, que son los narcotraficantes, hasta ayer lo eran, que es real, eso no es un invento del Estado brasileño, eran los que determinaban quién entraba y quién podía salir de ahí. Una cosa increíble, Randy, un gobierno dentro del Estado, un gobierno de la violencia, del narcotráfico, de la delincuencia, con la gente como si fueran rehenes. El 90% de la gente no es de ese mundo, pero convive en ese mundo. Que no tiene otro espacio. No tiene otra opción. Óyeme, y yo que conozco esa zona, sé lo que pasó ayer ahí. Mira, es la peor, diríamos, tragedia de ese tipo en 170 años de vida brasileña. Y según los expertos y los historiadores, debo decirte, esa fuerza que ingresó ahí, la que comandó el operativo, le dicen BOPE, con B larga. Hay una película de ellos muy famosa que se llama Fuerza Letal, que creo, si no me equivoco, que es una película del 2007, que si tú la ves, los entrenamientos de esa gente, eso es tremendo. Es abregar con delincuentes que también tienen. Pero el BOPE... Tienen recursos. BOPE es dirigida por el jefe de Estado de Brasil, es decir, el presidente, o es dirigida por el gobierno federal. Ocurre que precisamente tú has dicho, Brasil es una república federativa y es el nombre oficial de Brasil. O sea, está compuesta por estados. En este caso, los gobernadores en los estados tienen fuerzas de... Estados Unidos, por ejemplo. Sí, sí. El gobierno federal encierra lo que es el país completo, tiene sus leyes generales, a lo cual hay que subordinarse en lo esencial, pero cada estado tiene autonomía y sus propias leyes internas y su propia fuerza. Su propia fuerza. Como lo hacen con Estados Unidos, a ponerte un ejemplo más cercano. Sí, que Estados Unidos es el modelo referencia. Exacto, que nos queda más próximo. Además de eso, es donde se cumple con mayor cabalidad
el tema de la independencia de los estados y el Estado federal. Correcto. Entonces, no, la decisión ayer, como tú preguntas, no fue el presidente Lula da Silva quien autorizó eso, ni dirigió eso. Eso lo dirigió un gobernador, apellido Castro, muy famoso, bolsonarista, seguidor de Bolsonaro, de Jair Bolsonaro. Sí, ultraderechista. Son de los que creen que hay que matar a toda esa gente. No, sí. Bueno, quien lo dirigió, diseñó eso, duraron, señores, 2 meses preparando esa incursión, esa intervención en esa favela, que incluso el nombre, ¿tú sabes cuál es el nombre? Punto Bermejo, eso en portugués, porque el idioma de Brasil es el portugués, sí. Es punto rojo, ¿qué quiere decir? Y así se conoce esa favela, ahí en ese lugar. Yo soy de los que cree que, sinceramente, esta tragedia debe servir para que nosotros aquí, ¿tú me entiendes? Y ojalá no se quede en el aire. Si tú sigues, yo aquí en Santiago, es más, te voy a hablar concreto. Aquí hay mucha gente que tiene miedo a mencionar algunos nombres. Yo, que no soy de Santiago, conozco casos de personas que hablan contigo y te dan informaciones fuera de cámara y con el compromiso de no mencionarlo, porque tienen miedo. Porque aquí, óiganse ustedes, aunque usted no lo crea, el poder de la droga, de las drogas, el poder de los verdugos que se han hecho duros en ese mundo es tremendo, porque a los del poder logran, a muchos de ellos, sobornarlo. Y le pasan un bojote cuarto fijo. Así es. ¿Y significa eso qué? Una economía paralela a la del Estado. Sí. Y abajo hacen lo que yo estoy diciendo. Le resuelven el problemita al viejito que necesita la macá. La macá es... Que la gente no ha entendido. Que esa gente termina jugando el papel del político clientelista. El político clientelista es... si a una gente le falta una receta, pues, vamos a hacerle la receta. Sí, así es. Si a una gente le falta un saquito de arroz, pues, vamos a buscarle el saquito de arroz. Y así sucesivamente. Y viven en la pobreza permanente y dependiendo de la bondad del otro. Y de ese sistema clientelista. En esos barrios, entonces, quien termina jugando ese papel es el narcotraficante. Y lo más doloroso, Randy. El que maneja los chelitos. Lo más doloroso, oye. Ahora, para culminar mañana esa parte, que la gente no entiende por qué por allá, por las Marías, sí. Cuando Quirino fue apresado, salieron esa gente a defender a Quirino. Esa gente amaban a Quirino y la gente no entiende por qué amaban a Quirino. Amaban a Quirino porque Quirino era el que los mantenía. Eso que tú dices fue en Elías Piña, de donde él es oriundo. Hubo protestas realmente. Sí. Y donde él tenía mucha inversión en San Juan, también hubo protestas, tenía una finca modelo grandísima. Entonces, lo peor de todo, Randy, oiga amigo, para ir aterrizando y terminar, que ya nos enseña. Oye, lo peor de todo es que las graves deficiencias del Estado, que se refleja en los organismos de seguridad, entiéndase policía, entiéndase Fuerzas Armadas, entiéndase la inteligencia, en toda la vertiente que usted quiera, están permeadas y además infiltradas y además, peor aún, mal pagados muchos de ellos o que no reciben unos sueldos, ¿verdad?, adecuados para que no se dejen sobornar. Esas debilidades la aprovecha el narcotráfico en nuestro barrio y se hace en la verdadera autoridad del sitio. ¿Saben cómo? Cuando en esa zona que controla fulano de tal, en el hoyo tal, no quiero decir nombre, porque si lo de aquí no se la juegan, yo no me la voy a jugar yo. ¿Por qué? Óigame, cuando se mete un delincuente ahí, lo primero que resuelven el problema y le mantienen la seguridad a la gente intacta, son esos delincuentes, de verdad, esos narcotraficantes, porque no pueden calentar la zona. Para que usted sepa cómo es la cosa, vivimos en 2 estados paralelos, 2 situaciones que debemos entenderlo todos. Y eso que acaba de ocurrir en Brasil es un ejemplo de ello. Llegó el momento
en que ya la autoridad no podía entrar ahí. Abiertamente el control es de los vendedores de drogas, de los narcotraficantes. Y entonces llegó el momento, es doloroso decirlo porque yo no estoy de acuerdo con esa masacre ni con ese método tampoco. Pero, ¿usted cree que esos angelitos, entre comillas, era tirapiedra que tenían? No. ¿Viste lo que ocuparon? 91 fusiles automáticos, explosivos, incluso drones con explosivos, drones. Y un quintal de droga. Mucha No, droga. una tonelada de droga. Una tonelada, perdón. Una tonelada de droga mal pesada. Eso es más. Señores, y eso son muchas narices que tienen que haber para meterse toda esa vaina. De manera que yo concluyo diciendo, porque el tema a mí me apasiona y yo te puedo durar un día hablándote de eso. No, veo que le apasiona, sí. Sí, pero usted me tiene dudoso. hay que respetar el tiempo, sí, hay que respetarlo. Y yo sé de lo que cree, con esto cierro, que esa amarga experiencia de esa favela en Río de Janeiro debe servir de ejemplo para todos. Mañana, como dicen los brasileños, obrigado por esa obrigado por esa eso es muchas gracias. Esa intervención tan aclaratoria e importante que acaba de hacer y esa experiencia que ha tenido ahí, compartirla con nosotros. Vamos a ir a una pausa comercial, en breve continuamos.